pues buenos días, aquí todavía en Atlisco, buenas tardes, allá creo que en Estocolmo, Gerardo, y buenas tardes, Antonio, también allá en Los Ángeles. Estamos teniendo esta transmisión acerca de la guerra de Medio Oriente, esta guerra que inició Estados Unidos e Israel contra Irán y que ha tenido muchas consecuencias, sobre todo pérdida de vidas humanas y asimismo hemos tenido problemas económicos y se van a reflejar más si esto continúa. Por fortuna, el día de ayer el presidente Trump planteó que Irán ha pedido el cese al fuego. Irán dice que sí, siempre y cuando haya condiciones, se cumplan condiciones. Desde luego que esta información llega desde los periódicos de Medio Oriente. Primero les doy la bienvenida a ambos, a Los Ángeles, Antonio, y a Gerardo en Estocolmo. Bienvenidos a Altavoz en Línea. Muchas gracias. ¿Qué tal, Liborio? Muchas gracias y también un saludo al compañero José de Los Ángeles. Bueno, acá son buenas noches. Son las 8:16. Ok, buenas noches en Estocolmo y buenas tardes en Los Ángeles. Estamos repartidos, son buenos días, son las 11:16 aquí de la perfecto. Mañana. Bueno, pues iniciemos. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, quiero decirte que Antonio es piloto. Te decía que ha vivido durante 10 años o vivió 10 años en Qatar, ha volado toda esa zona. Me dice que pues también estaba en Rusia y en varias partes del mundo. Actualmente está viviendo en Los Ángeles. Él es oriundo de aquí de Atlisco, igual que nosotros. Y pues sí me interesa saber cómo está la situación allá, cómo la ves, Gerardo, en Suiza. Mira, Liborio, muchas gracias nuevamente de la invitación. Pues a mí me gustaría que empezara José, ¿no? Pues tiene mayor conocimiento de los ámbitos en Qatar, por ejemplo, de haber estado allá, ¿no? Y yo pienso que me gustaría, pues, escuchar su opinión de cómo ve él el contexto de lo que hasta hoy tenemos en Medio Oriente, ¿no? Y ya luego yo podía dar mi opinión. Sí, claro que sí. Adelante, Antonio, ¿cuál es tu punto de vista? Desde luego, pues nadie queremos la guerra, existe, y la problemática que genera, pues va a ser mucha pobreza, mucha tristeza, mucha muerte, y eso es lo que no se merece la humanidad, Antonio. ¿Qué opinas? Opino lo mismo. Las muertes no le puede desear a nadie, pero los conflictos es un hecho que no nos ponemos de acuerdo. En una comunidad pequeña como Atlixco tenemos problemas de todo tipo. En un país, en un estado, en un país, pues entre naciones siempre hay conflictos, ¿no? Y desgraciadamente, cuando los gobiernos son gobernados por la religión o es una teocracia, pues hay menos posturas diplomáticas que se puedan llevar a cabo, porque ya meten de por medio la religión y es un poco más complicado. Irán es una teocracia. Y está rodeada por reinos. Entonces, ponerse de acuerdo entre ellos no está tan fácil. Las monarquías, pues no hay no hay más que lo que dice el monarca y punto. Y es el monarca contra el líder religioso. Y desgraciadamente es un área muy, vamos a llamarle muy caliente, porque siempre han estado en conflicto árabes, todos los árabes, no los árabes, los musulmanes, contra el pueblo israelita. No se llevan bien desde siempre, han estado en pleito desde siempre. Y aparte de eso, los mismos musulmanes son tribus. Entonces, defienden cada país, defiende su tribu,
y además es una monarquía o es una teocracia y no hay manera de hacer las cosas de manera diferente, no se pueden poner de acuerdo. Irán siempre ha declarado la guerra a Israel. Siempre han estado en ese pleito desde siempre, desde que existen. Desgraciadamente, para Irán empezaron a entablar relaciones comerciales entre los dubaitíes, los emiratis y Israel. Tanto relaciones comerciales como diplomáticas. Y eso no es algo que le haya agradado mucho a Irán. Desgraciadamente se inició la guerra con la amenaza del señor Trump, del presidente Trump, de que estaban a nada de poder tener una arma nuclear de destrucción masiva. No nada más como producción de energía, sino un arma. Lo cual, pues esto es la inteligencia la que les dio esa información. Ya fue hace principios de año cuando atacaron y destruyeron teóricamente lo que podía haber sido el desarrollo del arma nuclear. Habían dicho que se habían deshecho de ella. Y después estos israelitas, junto con los americanos, dijeron que siempre no, que todavía no, y entonces iniciaron esta guerra. Con todas las consecuencias económicas, porque se ha encarecido. Básicamente es un área que produce hidrocarburos o combustibles, gas, petróleo y todos sus derivados, ¿no? Y por el estrecho de Hormuz pasa 25% de ese petróleo, que la mayoría de ese petróleo va a dar a Asia, se queda en Asia, pero mucho otro va a otras partes del mundo, sobre todo Europa. El gas que produce Qatar se distribuye en muchas partes del mundo, no nada más en la parte asiática. La mayoría se queda en Asia, pero ya le entregan mucho a Europa. Desde que está el conflicto entre Rusia y Ucrania, pararon ahí los gasoductos que le suministran a Europa o le cerraron ahí la llave para que no apoyara a Europa a Ucrania. Entonces, desde allá tenemos ese atraso de ese suministro de gas hacia Europa, ocasionó una inflación en Europa y después se regó, se extendió al mundo, pero sigue produciendo retraso de gas, sobre todo en invierno, que es cuando más suministro de gas daba Rusia y Ucrania hacia Europa. Entonces es un conflicto muy, muy, muy crítico. Ahora con el petróleo, los crudos o refinados, si es que alguien tiene refinado, pero básicamente lo que exporta Irán, lo exporta a través del estrecho de Hormuz, sale el petróleo que tiene Kuwait y Bahrein y el gas que sale de Qatar. Lo que tienen los emiratis no pasan por ahí. Parte de lo de los sauditas pasa por Suez, que ahora los houthis quieren bloquear también el estrecho ese. Entonces se va a complicar más si lo logran cerrar. Los americanos están sobrevolando y están atacando a todos estos pueblos que desgraciadamente no son las naciones como tal, sino son unas tribus de separatistas, de fanáticos religiosos que defienden su tribu, defienden sus creencias religiosas y lo meten contra un conflicto armado y ocasiona un conflicto comercial mundial. Sí, fíjate que quiero poner en contexto esta circunstancia que acontece en el mundo. Israel, es decir, existe existe Palestina, incluso por la misma ONU reconocido, e Israel ha tenido un comportamiento bélico hacia Palestina.
Y también existe la famosa Guerra de los 6 días, donde pues prácticamente generó un dominio Israel porque pues bombardeó a Egipto, a Líbano y a varias partes, lo mismo que está haciendo ahora. Es importante decir que los gobiernos son los que generan las guerras, no exactamente los pueblos. Y de acuerdo al derecho internacional, a las políticas de la ONU, es que cada pueblo tiene el derecho de organizarse como mejor le convenga, como mejor le plazca y de acuerdo a sus usos y costumbres. Sí tienes razón en cuanto a que el 20-25% pasa por el estrecho de Hormuz, pero que también sí se está utilizando el Mar Rojo y el Canal de Suez para transportar productos. Sin embargo, la crisis inicia cuando están en plenas negociaciones. Es decir, el año pasado, en junio, estaban en negociaciones y Irán está participando en esa circunstancia y dice que no tiene energía atómica para efectos bélicos, sino para efectos científicos, tecnológicos. Lo bombardean y lo bombardean juntos y le destruyen esa planta a que hace referencia. Sin embargo, siguen las pláticas y lo vuelven a bombardear por segunda ocasión y luego por tercera ocasión. Irán lo que hace es está respondiendo. Y lo que ellos dicen es, ¿cómo nos vamos a confiar si estamos dialogando y nos están atacando? Hoy sale una nota de que el presidente va a tener un discurso, o lo está teniendo en estos momentos, donde dice que Irán ha pedido el cese o la terminación de la guerra. Irán dice, no me cierro, sí lo acepto, pero bajo ciertas condiciones que generen garantías, porque mientras estamos dialogando, me han estado atacando. Y la información que tenemos es la información que llega de Occidente, de los medios de Occidente, no de los medios del Medio Oriente, o sea, de las partes que están directamente en conflicto. ¿Qué opinas de esto, Gerardo? Mira, yo creo que ya lo habíamos comentado, Liborio. Tenemos que ser muy claros en que el contexto no solamente es una cuestión de religiones, sino es una cuestión de dominación colonial, ¿sí? Y acá tiene que ver mucho la actitud de los Estados Unidos en todo esto del Medio Oriente. La pregunta es, ¿qué caramba están haciendo bases militares de los Estados Unidos en Medio Oriente? Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, acá las reglas no comienzan por una cuestión de religiones, comienzan con una cuestión del concepto colonial que tienen los Estados Unidos durante mucho tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se adueñaron, se creyeron los policías del mundo, ¿no? Entonces, ese es por un lado, porque si nosotros vemos, y qué bueno que menciona el compañero el contexto de las religiones, efectivamente, prácticamente todo Medio Oriente, pues cada uno tiene su religión, la religión musulmana, está toda una serie de factores, y desde ahí comienza el respeto a las creencias y a las estructuras de gobierno de cada pueblo. Ese es por un lado, y por el otro lado está el sionismo israelita, que es el que realmente ha ocasionado esta guerra, ¿sí? Realmente el contexto de la dominación del sionismo israelita en Medio Oriente es el que ha generado todo este conflicto a nivel mundial. Ya prácticamente tenemos una situación muy grave, ¿no? Esperemos que lo que dice Trump en esta rueda de prensa realmente sea verdad, porque creo que nos ha venido engañando todo el tiempo. Y volvemos a lo que habíamos comentado, Liborio, la vez pasada, ¿no? Las multitudinarias manifestaciones que hubo en la Unión Americana el pasado fin de semana, que se calcula entre 8 y 12 millones de personas. Entonces ya hay un síntoma que el pueblo norteamericano también ya está diciendo, ya estuvo, ya basta, no podemos continuar con una guerra. Creo que acá los tres que estamos en este momento acá, estamos de acuerdo de que no se puede continuar perdiendo vidas humanas
en unas guerras totalmente innecesarias y absurdas, ¿no? Entonces, acá el punto fundamental es cómo nos planteamos, cómo reflexionamos de que ya no puede continuar el orden mundial como se venía generando en el contexto de que los Estados Unidos se creían los dueños y amos del mundo, ¿no? Entonces, hoy, con lo que estamos viviendo en la guerra de Irán, ¿no? Contra Irán, ¿no? Y contra el pueblo palestino, efectivamente, qué bueno que lo mencionas, Liborio, el contexto que hizo el sionismo israelita contra el pueblo palestino es un genocidio, ¿sí? Y desde ahí empieza todo el contexto de querer generar el control del Medio Oriente. Y por el otro lado, yo comparto que las monarquías de Medio Oriente, pues le hicieron el juego al imperio norteamericano y al sionismo israelita. Entonces, es un contexto mucho más profundo para entender este contexto que actualmente hay en Medio Oriente. No nos vamos a meter en esto, pero yo pienso que sí tiene que quedar claro que hoy estamos viviendo un cambio en la geopolítica mundial de lo que está pasando con Medio Oriente y de lo que va a pasar en el futuro con el mundo en general. Yo creo que Rusia, China ya están jugando un papel importante. Esperemos, ¿no?, que el equilibrio de la geopolítica empiece a generar un equilibrio de respeto a los derechos de cada pueblo para gobernarse, ¿no? Y por el otro lado, pues yo lo que sí veo es que ojalá, y lo que esté haciendo o la rueda de prensa de Donald Trump en este momento nos diga la verdad, ¿no? Porque cada vez que él ha hecho una declaración es una mentira, ¿no? Está comprobado que todo lo que dice él, dice una cosa y los iraníes desmienten lo que él dice. Él dice que Irán ha pedido un cese al fuego y los iraníes no han aceptado que hay un cese al fuego. Ellos han dicho que están dispuestos a la negociación, pero no están dispuestos a las condiciones que los Estados Unidos estén generando o estén poniendo como alternativa para una negociación. Sí, fíjense que les voy a poner en contexto. En la Primera Guerra Mundial en 1914, el resultado fueron más de 10 millones de militares muertos y alrededor de 20 millones de civiles muertos también, o mutilados, lesionados, mucho dolor. En la guerra de 1939, en la Segunda Guerra Mundial que concluyó en 45, hubo alrededor de 20 millones de militares muertos y 50 millones de militares muertos y más de 100 o cerca de 100 civiles fallecidos. Sí, esos son datos que pueden variar, 10, 20 millones más, menos. Las consecuencias fueron fatales. Europa recibió las consecuencias de esas dos guerras y Estados Unidos se enriqueció a costa de esas dos guerras mundiales que hemos tenido. Y por eso es el peligro que hoy estamos padeciendo todos y que estamos preocupados porque esta guerra no debe de existir. Primero fueron la Liga de las Naciones Unidas en 1960 que se creó para pacificar al mundo. La ONU se creó en 1945 para pacificar al mundo. Sin embargo, la ONU, como todos sus organismos, como lo es el Consejo de Seguridad, han fallado. Ni Israel, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni las 5 grandes potencias con derecho a voz y veto, como es China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. O sea, si ellos se oponen, no hace efecto una determinación del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad hizo una declaración condenando a Irán y no hizo ninguna referencia que Irán respondió al ataque que hicieron de manera conjunta Estados Unidos e Israel. Actualmente se está en pláticas para ver si esto acaba. Esto es necesario que termine y sí, Trump tiene muchos problemas porque ayer dijo una cosa y hoy amanece con otra y mañana puede ser todo lo contrario. Por ejemplo, le dicen que no tenía problema porque alimentaran con petróleo
a los cubanos. Ya el día de ayer llegó un barco, un buque con 730,000 barriles para pues, apoyar al pueblo cubano en sus instalaciones médicas, hoteles y todo lo demás, alimentos. Y hoy dice, no, vamos a hacer, vamos a establecer aranceles. Ya la Corte de Estados Unidos determinó que todas las acciones bélicas deben de pasar por el Congreso, y el Congreso no aprobó esta guerra. Pero desgraciadamente Trump tiene mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y también tiene el control prácticamente de la Corte, ¿no? Esto es un peligro, pero quiero retomar también las manifestaciones de las que hablamos. Efectivamente se manifestaron en Los Ángeles, en Washington, en Minneapolis, en Nueva York, en Chicago, en varias partes, diciendo no queremos guerra, no queremos reyes, porque es lo mismo que pasa en Medio Oriente. Hay reyes, hay dictadores, y hay dictadores también en América Latina, ¿no? O sea, simulando que son democracias. ¿Qué opinas al respecto, Antonio? Es efectivamente lo que dices. No hay democracia. En una teocracia, pues no hay democracia. Y en una corona, pues tampoco hay democracia. Es lo que dice el rey o lo que dice el líder religioso. Y el pueblo no opina. Desgraciadamente, los pueblos son los que sufren las consecuencias de las decisiones de las monarquías o de las teocracias. Por ejemplo, todos los países musulmanes del área del Golfo Pérsico, incluyendo la comunidad del Golfo, vamos a llamarla, se llamaba Comunidad del Golfo Pérsico, la cual eran los Emiratos, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, y aunque no estaba incluido, no es del Golfo Pérsico, incluyeron a Egipto. Toda esa comunidad estaba incluida en la comunidad del Golfo Pérsico. De alguna manera están más o menos de acuerdo. Irán no está incluido en esa comunidad del Golfo Pérsico. No se quisieron incorporar, no los quisieron incorporar como haya sido. Irán no estaba incluido. Estados Unidos, bueno, más bien, Arabia Saudita le declaró la guerra a Qatar y nos tuvieron bloqueados los 4 años de la presidencia del señor Trump. Y no podíamos más que salir en un corredor entre Qatar e Irán. No podíamos sobrevolar ni Arabia Saudita ni los Emiratos. Y los barcos igual, tenían que entrar los barcos a descargar los productos que se consumen en Qatar a través de ese corredor marítimo. Por una decisión que así tomó los países, Arabia Saudita. Desgraciadamente, hoy día no se ponen de acuerdo entre los árabes sauditas y los iraníes, junto con los emiratis, de llevar la fiesta en paz. Desgraciadamente, dispararon la guerra Israel, como dije hace rato, y es la hora que no se ponen de acuerdo. Las bases militares han existido desde hace mucho en todo el Medio Oriente, en todo el Golfo Pérsico hay bases militares. En Bahrein, en Qatar. En Qatar está la base aérea y militar más grande que tiene Estados Unidos fuera de territorio americano. Están ahí para defender, en lo que ellos dicen, defender las inversiones de sus inversionistas, porque no es el gobierno el que invierte, son los inversionistas, los dueños del dinero, invierten en todos esos países y esas bases militares están ahí para defender todas esas inversiones. Todo lo mueve el dinero. Y tienen otras bases militares en otras partes, como en Alemania, en Inglaterra, en España tiene una base militar, y en Filipinas tenían, creo que otra base militar, no estoy seguro que siga ahí. Lo que dices, Gerardo, que son la policía del mundo, no es tanto es la policía del mundo como proteger dónde van a invertir, que esté seguro que están sus inversiones bien protegidas.
al final parece ser eso, como si fueran la policía del mundo. ¿Quién les da el derecho de que se metan con la vida de los demás? Desgraciadamente, mientras se meta de por medio la religión, nunca vamos a llegar a ningún lugar. Y aquí, en estos conflictos, la religión cuenta mucho, interviene mucho. Tú lo que estás hablando de Palestina, desgraciadamente, tanto Palestina como Líbano, mi opinión, es que viven secuestrados de grupos terroristas, Hezbollah y Hamas. Esos grupos han tenido secuestrados tanto a los palestinos como a los libaneses. No es Líbano el que está en guerra, realmente es Hezbollah. Y no es Palestina, es Hamas quien está en guerra contra ellos. Desgraciadamente, todos estos grupos no son como las milicias normales, las que conocemos, como la milicia americana o la europea, que encuentra sus cuarteles y viven en sus cuarteles y tienen sus instalaciones bien definidas. Estos grupos se esconden, se arropan de la civilización normal, de los civiles normales, debajo de un hospital, debajo de una escuela, debajo de una mezquita. No están en lugares bien ubicados, están escondidos. Y entonces, por lo mismo, pues no pueden atacar directamente a una instalación militar. Atacan y se llevan de por medio a los civiles que están viviendo ahí. Y los civiles viven secuestrados, no pueden declarar, no pueden denunciarlos. Es un ambiente muy difícil. Nos parece muy fácil decir que están atacando a un país como se reconoció tanto Israel como Palestina, se reconocieron como estados no hace mucho, son estados muy nuevos. A diferencia de otros estados que han existido desde mucho, tanto Qatar como Arabia Saudí, como los Emirates igual, eran tribus nómadas que fueron colonizados o gobernados por ingleses y les dieron su independencia más o menos por las mismas fechas, por los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Son países nuevos. Es muy difícil ponerse de acuerdo y mientras estos grupos terroristas manejen o utilicen la religión, el Islam o Mahoma como su estandarte de guerra, es muy complicado hacer entender a la gente. No es fácil. Claro, fíjate que quiero recordar un hecho que sucedió en México un poquito antes de la Revolución Mexicana, cuando el padre del capitán Clodomiro Cota, que fue sentenciado a muerte, su padre fue a hablar con el general Porfirio Díaz y le pidió un indulto, y Porfirio Díaz, de una manera muy inteligente, le dijo: tenga usted fe en la justicia, y por la noche fue ejecutado el capitán. En ese momento sale una nota de La Jornada que dice que la República Islámica tiene razones históricas y políticas de sobra para desconfiar de cualquier ofrecimiento de paz proveniente de Washington. La memoria no se olvida. Estos 3 ataques que ha recibido Irán ha sido producto o a consecuencia de las pláticas que ha tenido. Debemos recordar que efectivamente yo creo que todos los gobiernos tienen que tener garantizados los capitales de sus inversionistas. Sin embargo, nosotros fuimos una colonia de España, Brasil de Portugal, Haití de Francia, y Estados Unidos, igual que los españoles, ha invadido a más de 170 países, llámese Panamá, llámese Costa Rica, llámese México 2 veces, y en fin. ¿Qué es yo creo que ya estamos en el siglo XXI, donde me gustaría que estuviera vigente la canción de Imagine de John Lennon, de que dice que no haya fronteras y que todos vivamos en paz.
y que por supuesto debe de haber ricos y debe de haber clase media y pues también desgraciadamente pobres, pero la riqueza debe de ser distribuida de una manera equitativa. Aquí en México se dice que el salario mínimo pues debe de alcanzar para diversión, comida, medicamentos, ropa y vacaciones. Sin embargo, no es así, ni tampoco en otras partes del mundo, ¿no? Y sí, Trump tiene una política agresiva. Vemos cómo incluso justificó su secretaria que acaba de renunciar o la hicieron renunciar, Christine Noem, por sus escándalos que tiene. Ella fue gobernadora de Dakota y muy racista, muy clasista, discriminadora en su potencia, y eso conlleva a no confiar en Estados Unidos. Gerardo, ¿qué opinas? A ver, desafortunadamente sí tenemos que hacer un poquito de historia, Liborio y Antonio. Yo creo que tenemos que trasladarnos a la confrontación de lo que fue la Guerra Fría, ¿sí? Porque si no, no vamos a entender el contexto de lo que está pasando actualmente y concretamente en Medio Oriente. Cuando empieza a desmoronarse la Unión Soviética, y conste que yo tuve la oportunidad de estar cuando fue Unión Soviética, cuando se empieza a desmoronar la Unión Soviética, los Estados Unidos empiezan a formar precisamente esos grupos terroristas. Hezbollah armó a Bin Laden precisamente, ¿no?, para confrontar a la Unión Soviética, a los chechenios también los armó, ¿no? O sea, esos grupos terroristas, Antonio, que llamas, ¿sí?, fueron construidos ideológicamente y militarmente desde la CIA. Y eso está comprobado en muchísimos documentos, ¿sí? Después de que cae la Unión Soviética, ¿no?, entonces esos grupos terroristas, ¿sí?, empiezan a pedir, ahora sí, como dicen, ya te serví, ahora yo quiero mi parte, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las confrontaciones con Medio Oriente, ¿sí? Ahí empieza la confrontación con Medio Oriente. Y Bin Laden, que fue uno de los Frankenstein que construyó el imperio norteamericano, se le revela y empieza a formar estos grupos terroristas, Hezbollah. Todos estos vienen de todos los ejércitos irregulares, o sea, de estos grupos terroristas que formó el Pentágono, ¿no? Entonces, vayamos al origen de todo esto, ¿no? Entonces, el pueblo palestino estuvo antes que Israel, ¿sí? O sea, el pueblo palestino no se creó en los 40, el pueblo palestino es realmente la tierra que viene desde Jesús. Jesús fue palestino, está comprobado que nació en Jerusalén y esa es tierra palestina. Pero bueno, no me voy a unir más en este contexto. Ahora, volvemos al tema. Y efectivamente, Antonio, desafortunadamente el sistema capitalista se maneja por, ¿sí?, los capitales, el dinero, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero eso no puede ser un pretexto para que un país ponga, no sé, creo que tiene 685 bases militares a lo ancho y largo del mundo, ¿no? O sea, tiene 685 bases militares. Bueno, ahorita ya se las acabaron las del Medio Oriente, afortunadamente, ¿no? Porque creo que acabaron prácticamente con todas. Pero, sí, o sea, la pregunta es, ¿con qué derecho se pueden implementar bases militares? Para defender los capitales me parece un poquito absurdo, ¿no? Con todo respeto. No, acá, independientemente que vivamos en un mundo capitalista, se tiene que respetar cada país, cada dinámica que se haga con los capitales, se tiene que respetar y no se tienen que implementar bases militares en ningún lado. Es la violación a la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, y precisamente la ONU no funciona porque todos violan la Carta de los Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, ese es por un lado. Por el otro lado, lo que comentabas, Liborio,
mira, yo creo que en este momento, ¿no? En este momento, ojalá. Estaba yo leyendo antes de que entraba yo al programa, acabo de llegar, estaba yo fuera, estaba yo leyendo que Trump ya aceptó de que solamente va a estar 2 semanas apoyando a Israel y luego se va a ir ya, o sea, prácticamente está diciendo que se retira de la guerra. Esperemos que así sea, ¿no? Pero como tú dices, por un lado dicen una cosa y por el otro lado los iraníes se sientan a la mesa y no saben si atrás les dan el puñalazo, ¿no? Como hicieron cuando comenzó la guerra, en febrero, ¿no? El 28 de febrero, un día antes habían negociado en Ginebra, ¿sí? Ya estaba la mesa de negociaciones, inclusive hubo una declaración de uno que estuvo en la mesa de negociaciones, un general de Irán, que había dicho que las pláticas iban por muy buen camino y que estaban a punto de firmar los acuerdos de paz. Eso fue el viernes y el sábado empiezan a bombardear Teherán. Entonces, pues obviamente que ya no hay una seguridad, ya no hay una confianza de que Israel y Estados Unidos respeten los acuerdos realmente en una mesa de negociación. Pero esperemos que parece que China ya va a entrar como mediador conjuntamente con Pakistán, ¿no? Pero yo sí, o sea, yo reivindico la canción del Machine de John Lennon, ¿no? Ojalá y pongamos todos en nuestras cajas a nivel mundial esa canción de John Lennon. Y fíjate que acaba de surgir, la Corte le ordena a Trump que tiene que pedir permiso para la construcción de la Casa del Baile. Me parece que ya los estadounidenses, incluso parte del Partido Demócrata, ya están tomando cierta distancia. Sus índices de aceptación están por debajo del 40% y de repudio o que no están de acuerdo llegan al 60 y 61% con datos oficiales. Esto, pues obviamente que está acelerando desde mi punto de vista, Antonio, la caída de Donald Trump. Yo no sé si hubiera ganado Kamala Harris, qué hubiera pasado. Lo único que sí queremos, creo que todos, incluyendo a los estadounidenses, a los iraníes, a los iraquíes, lo que queremos es paz, ¿no? Queremos vivir en armonía y eso es posible con voluntad. ¿Qué opinas al respecto, Antonio? ¿Crees que Trump vaya en caída libre? Es un hecho que la opinión pública está en contra del señor Trump. No tiene ese apoyo, ya lo ha perdido. Sí, muchos de sus seguidores que votaron por él y ya no lo apoyan. Eso es un hecho. Seguramente en las elecciones que están próximas, las intermedias, es muy probable que vaya a perder la mayoría del Congreso y la última parte de su gobierno se la pase sentado ahí en el escritorio sin poder hacer mucho. Eso es muy probable que sea lo que pase. Necesita dar un golpe fuerte que haga que la gente que lo apoya, que lo apoyó, vuelva a apoyarlo para votar o mantener la mayoría en el Congreso, lo cual se ve muy difícil. Ahí la siguiente piñata es Cuba. Desgraciadamente la tiene también ahí de por medio, la tiene así como en pendiente. Y después seguimos nosotros. Nosotros no estamos tan atrás, ¿eh? Ahí nos tienen ahí en pendiente de dar un golpe fuerte, de meterse más. No quisiéramos que entraran. Eso en ninguna parte es aceptable. Pero se lo está guardando todos esos ¿cómo se le puede decir? Posibles herramientas para lograr otra vez recuperar parte de su apoyo de la gente que se
cambia de un partido a otro, tantitos son azules, tantitos son rojos aquí. Está ahí bailando los que no saben que si lo siguen apoyando, ¿a dónde los va a llevar? A otra guerra que es imparable, realmente es imparable. Si siguen con esa guerra no va a parar nunca, porque los recursos que tienen, si le siguen suministrando recursos por parte de Rusia o China hacia Irán, es cuento de no parar. La guerra entre Rusia y Ucrania, que también el señor Putin pensó que les duraba 2 semanas, ya lleva 4 años. Los dos, tanto Putin como Trump, creo que no tenían los asesores que debían tener y los informaron bastante mal, dieron datos que no tenían realidad, tanto unos como los otros. Les voy a sacar rápido el contexto. Cuando llegó, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el primer viaje que hizo el señor Trump internacional durante su primer gobierno, su primer periodo? ¿Lo recuerdan? No. ¿A Moscú? No fue a Moscú, fue a Arabia Saudita. Reunió a toda la comunidad del Golfo Pérsico, más Egipto, más todos los demás países, los reunió ahí. Y ahí les exigió: tú me vas a comprar tantos millones de dólares en armamento, y tú tanto, y tú tanto, y tú tanto, y tú tanto. A todos, él les dijo cuánto armamento tenían que comprar, porque ya no estaba de acuerdo en tener sus bases militares de gratis. Les iba a cobrar por tener la base militar o que compraran armamento para que se defendieran ellos solos. El único que no les compró fue el emir de Qatar. Dijo: no, señor, muchas gracias, nosotros no necesitamos, nosotros no somos bélicos, somos un pueblo pacífico, no necesitamos dinero, no necesitamos armamento. Y a la semana de que eso pasó, nos bloqueó Arabia Saudita, nos declaró la guerra y nos aisló de toda la comunidad del Golfo Pérsico, apoyado obviamente por los Estados Unidos. No era Arabia Saudita quien quería bloquearnos a nosotros. Qatar, si lo ven, si lo revisan, Qatar es el país más rico del mundo. Y si ya lo dejó de ser, es uno de los más ricos del mundo, todavía más rico que Arabia Saudita. Me refiero a riqueza per cápita. Hay 500,000 de habitantes cataríes, nada más. Habíamos 3 millones de habitantes en Qatar, pero éramos 2,5 millones de extranjeros con 500,000 ciudadanos cataríes. Son inmensamente ricos. Y no hay pobreza en Qatar. Ahí no hay un solo pobre. Los pobres somos nosotros los que llegamos a trabajar ahí. Por eso vamos, porque nos pagan por hacer su trabajo, porque no tienen gente suficiente para realizar los trabajos. Construyen las ciudades para ellos, o básicamente es para ellos, pero son para nosotros, para los expats, para los expatriados, los que trabajamos ahí. Es una economía que nosotros somos los que hacemos la economía, la gente que trabaja y vive ahí, porque los cataríes, pues su pasión es salir a comprar. Pues sí, salen a comprar todos los días, van al mall, a la plaza comercial, a las tiendas de superlujo, pero ellos no hacen la economía, somos los que habitamos ahí. Bueno, el caso es que vivimos bloqueados los 4 años que duró el primer gobierno del señor Trump. Una semana antes de que dejara la presidencia, casualmente los sauditas nos liberaron, nos volvieron a aceptar, porque le declaran la guerra a los sauditas, a los cataríes, pero en realidad somos nosotros los que habitamos ahí. Y nos sentíamos muy seguros de alguna forma, porque está la base aérea militar de Estados Unidos ahí. Nunca desalojaron ni un solo miembro del ejército o de las Fuerzas Armadas de Qatar, de ahí. Nunca la disminuyeron, nunca le quitaron aviones o todo lo que tienen ahí guardado o almacenado, nunca redujeron. Al contrario, se incrementó más el suministro de bienes para la base aérea militar.
Fíjate Y no que están destruidas las bases militares americanas en el Medio Oriente, ¿eh? Les Yo lo cayeron dije. unas cuantas bombas, pero no lo destruyeron. Destruyeron uno que otro avión, pero Los destruidas no medios de están, ¿eh? los medios de comunicación occidental obviamente que no lo van a reconocer, pero los medios de comunicación y aquí, los medios que tenemos alternativamente, están confirmando que prácticamente sus bases militares están Falso, te lo puedo decir desactivadas. lo puedo decir de primera mano. Falso de la falsedad más falsa. Cuando menos Pues vamos a la, comprobarlo dentro de poco. Vamos a la, ca- comprobarlo dentro de poco. la base aérea de Doha está prácticamente intacta. Vamos a comprobar. Dañaron más instalaciones de los cataríes, como por ejemplo las desalinadoras, se atrevieron a dañar las desalinadoras de Qatar. Quieren secar al pueblo de... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por Porque, qué? ¿Por porque los qué? cataríes apoyan a los americanos, porque tienen ahí la base militar, Pues ahí y lo están está. apoyando. Pues ahí está. Ahí Sí, está. sí, de acuerdo. Ahí está. Pero la base no está destruida, ¿eh? Te lo digo de primera mano. Bueno, yo lo que digo es que después de que disminuya, yo no creo que la guerra va a acabar ya, pero por lo menos se va a calmar. Después de que veamos, ahora sí como dicen, después de la catástrofe, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa catástrofe. Pero los medios de comunicación occidentales están tapando muchísima información que está comprobado de que sí, muchas bases militares de los Estados Unidos prácticamente están obsoletas ya de hecho por los bombardeos de los iraquíes. Pero bueno, de los iraníes. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, nada más para aclarar una cosa. Sí, hay un dato importante, es que disculpa, España niega el espacio aéreo, y también ya se sumó Francia, también ya se sumó Suiza, negando el espacio aéreo para que pasen los aviones a atacar. Aquí la pregunta interesante es, ¿realmente valió la pena que Estados Unidos se involucrara en una guerra que realmente la provocó Israel? Pregunta. Es que eso lo vamos a ver, como dice Gerardo, en el futuro. Ahorita el problema es que abran Hormuz y que no cierren el Suez, el canal de Suez, Ni o el Mar Rojo, porque eso seca toda esa parte del mundo, y ni China, ni nadie de la parte asiática, ni Japón, ni nadie de esa parte quiere que se frene comercialmente hablando, económicamente hablando. El mundo todavía sigue utilizando la energía proveniente de petrolíferos en su mayoría. Todavía las energías renovables no tienen la suficiente generación como para reemplazarlos. Entonces, si la inflación va a ser un paro tan fuerte o más que el COVID, ahorita está nada más en esa región, pero se va a extender al resto del mundo. No queremos nada, nosotros que estamos tan alejados, y que este país es afortunado porque nunca ha sufrido un bombardeo. Nunca. Desde las guerras civiles, de la guerra civil o la guerra contra México, nunca ha sufrido. La gente no sabe lo que es una guerra, no sabe lo que es una metralla, no sabe lo que es un cañonazo de un obús, no saben lo que es vivir eso. Los que vivimos en esa parte, que los hemos escuchado, podemos decir qué es lo que se siente cuando se oye una explosión de una bomba. No es nada agradable. Y dices una, porque no cae una sola. Esto es una experiencia no muy agradable, que no es deseable para absolutamente a nadie, y que ojalá la ONU, como dices, ojalá la ONU volviera a tener, si es que alguna vez la tuvo, la fuerza como para ayudar a apaciguar las naciones, lo cual se ve muy difícil. Ayer de madrugada Trump
dijo que ojalá y los miembros de la OTAN tuvieran o rescataran el valor para que lo apoyaran a abrir el estrecho de Hormuz. Y también amenazó con que se retiraba de la OTAN. Europa tiene miedo. Francia, Alemania, Polonia, Italia, Portugal sufrieron las consecuencias de la Primera y más de la Segunda Guerra Mundial, y les daba el dato. O sea, millones de militares muertos, pero más millones de civiles muertos, y la riqueza de Estados Unidos se hizo precisamente a consecuencia de la guerra. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las guerras? El reparto del mundo. Y el reparto del mundo, como está distribuido actualmente en Medio Oriente, es como lo establecieron los ganadores. ¿Quiénes fueron los ganadores? La URSS, bueno, Rusia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, que es la que inició las dos guerras, es la que creo que menos perdió y se la llevó tranquilamente, ¿sí? Y hay un dato importante que a mí me parece. En 1945, en Hiroshima y Nagasaki, en agosto 6 y 9, cuando se suelta la bomba atómica, ya se había rendido Japón y sin embargo se las aventaron. Confiar en Estados Unidos creo que es una locura. Quiero pedirles de favor que un minuto cada quien, ¿con qué concluirían esta charla? Gerardo, tú tienes la mano. Bueno, rápidamente, coincido con Antonio totalmente de que los que vivimos una guerra, no podemos nosotros avalar lo que significa realmente estar en una confrontación militar en un momento dado, ¿no? Entonces, yo coincido con Antonio de que ojalá ningún pueblo que no haya pasado una guerra pase una guerra, y que ojalá y podamos en las próximas generaciones, en los próximos tiempos, el mundo y la humanidad entienda de que podemos dividir nuestras divergencias, las podemos dialogar, las podemos resolver por la vía pacífica, y ojalá, como dice también Antonio allí, totalmente estoy de acuerdo, que la ONU, ¿sí?, asuma su responsabilidad, los pueblos asuman su responsabilidad para que en los próximos tiempos vivamos un mundo en paz, equilibrado, ¿no?, donde no existan imperios, sino que existan naciones del respeto al derecho ajeno. Es la paz, como decía nuestro gran presidente Benito Juárez. Les mando un saludo, Liborio. Antonio, mucho gusto en conocerte, y ojalá y no sea la última vez que nos tengamos este diálogo. Ojalá sea el primero y de muchos más. Muchas gracias, Liborio. Pues esperemos que lleguen a un acuerdo, se pongan en contacto todos los interesados y cedan, porque pues, el ceder, tanto uno como otro, tiene que aceptar a los demás. Desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, aquí hay una teocracia, y yo creo que los pueblos, las ciudades o los países europeos de la OTAN, lo que tienen miedo es a los lobos solitarios, porque estos pueden llamar a la guerra, que es como una guerra de guerrillas, realmente yo lo veo así, son lobos solitarios que pueden atentar contra la población civil, porque son poblaciones, a la población civil francesa o española o inglesa, o donde por ahí hay un lobo solitario con un dispositivo explosivo y en una cafetería, en un restaurante, de la noche a la mañana se explota y se llevan a 10, 15, y son esos lobos solitarios a los que le tienen miedo los europeos, que ya lo han padecido. Y el pueblo israelita, por eso sufría mucho, porque tenían muchos atentados de ese tipo de gente que se inmolan con ese beneficio religioso, que vas a irte a la gloria porque te inmolas, y entonces ganas la indulgencia y ganas las vírgenes y ganas todo lo que ganas. Es muy difícil combatir contra algo como eso, es muy complicado, no es fácil de entender
cómo alguien puede dar la vida por algo, por un movimiento de alguien que está utilizando la religión de manera política. Muy, muy complicado. Pero ojalá y esta paz llegue pronto en el Medio Oriente. Se extraña a la gente de por allá. Sí, yo creo que vi unas imágenes de Dubái y el movimiento de locura que existe todos los días, y yo creo que en todas partes del mundo tienen sus zonas turísticas. Ha disminuido mucho porque hay temores fundados. Los daños colaterales, lo que decías hace un momento, pues las bombas van dirigidos a objetivos militares, pero los daños colaterales pues son de los civiles, son de los inocentes, ¿no? Esos 176 niñas que fueron pues asesinadas con esos misiles en Irán o en Teherán, pues yo creo que no es posible, no es justificable, ninguna muerte es justificable, pero qué bueno que existen las benditas redes sociales, y ahorita estamos comunicándonos aquí, y yo les agradezco a los dos, porque pues esta es una charla interesante, pero los invito a que sigamos conversando cuando haya oportunidad y que sigamos compartiendo para que nuestros seguidores pues tengan la información desde los diferentes enfoques y las experiencias que tienes, Gerardo, por vivir ya muchos años en Europa, haber estado en la URSS, Antonio, por ser piloto de profesión y por conocer pues todas esas regiones, y por haber vivido en Qatar durante 10 años y que ahorita estás en Los Ángeles. Pues yo les agradezco, les mando un abrazo muy fuerte y que pues disfruten el resto de la noche o de la tarde o de la mañana. Hasta la vista. Gracias, Liborio. Hasta luego. Hasta luego, Liborio. Hasta luego, Antonio. Hasta luego.